Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro, La mala hora, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicado en 1962, la tercera novela del autor. Resulta que hace unos años yo pensaba que había leído toda la obra narrativa de García Márquez, es decir, que había leído todas sus novelas y todos sus relatos. Pero un día, paseando entre los anaqueles de la Biblioteca Pública de Móstoles, me di cuenta de que me faltaba una novela por leer, que era La mala hora. Probablemente yo La mala hora había oído hablar de ella antes, pero en aquel momento la había olvidado y pensé que la tenía que leer. Unas semanas después quedé con un amigo escritor y estuvimos hablando de este tema, de García Márquez, y yo le dije que me faltaba esta novela, La mala hora, y él me dijo que no era una de las mejores, que quizá podía no leerla. Sin embargo, yo quería leerla por mi afán completista, es un autor que ha sido muy importante para mí, quería leer todas sus novelas. No me he acercado a ella inmediatamente, pero bueno, este verano de 2020, paseando un día por Madrid, entré en la librería de Callao, en la FNAC, y lo vi, y en esta edición de bolsillo que valía barata, 8,95, y la quise comprar. Además, cuando fui a comprar, resulta que tenía unos puntos acumulados en mi carnet de la FNAC y me salió por 5 euros, así que era un precio estupendo. La he leído este verano, unos pocos días, intercalada entre la sexta y la séptima novela de Tribulaciones y aventuras de Malraux el viajero, de Álvaro Mutis, que es el libro que estoy leyendo ahora mismo. La mala hora está publicada entre El coronel no tiene quien le escriba, 1961, y 100 años de soledad, 1967. Por lo tanto, es un libro importante e interesante para mí porque está publicado precisamente entre las dos novelas de García Márquez que más me gustan, que son estas dos. La mala hora está ambientada en un pueblo que al principio pensaba que podía ser el mismo pueblo del coronel no tiene quien le escriba, porque es el mismo lugar o la misma zona, probablemente el norte de Colombia, una zona de un clima extremo, donde hace mucho calor, donde hay mucha humedad, donde hay lluvias torrenciales, y es un lugar que está cerca de Macondo, pueblo al que se nombra. De hecho, uno de los protagonistas, el padre Ángel, fue cura en Macondo hasta que se trasladó a este pueblo 19 años, si no recuerdo mal, antes de que comience la trama. También en este pueblo, por ejemplo, pasó una noche el coronel Aureliano Buendía, que me ha gustado pues, que apareciera Macondo, que apareciera el coronel Aureliano Buendía, todo este mundo referencial para mí de la obra de Gabriel García Márquez. La novela empieza con este personaje del que ya he hablado, el padre Ángel, que se despierta a las 5 de la mañana, toca la campana de la iglesia, que eso marca el comienzo del día. La trama transcurre en 17 días, desde el 4 de octubre hasta el 21 de octubre, como ya he dicho, en un tiempo muy caluroso, con mucha humedad y con muchas lluvias. Esto probablemente marca hasta cierto punto las actuaciones de los protagonistas. En la novela, el primer elemento dramático que encontramos es que en este pueblo, en apariencia en paz, están apareciendo unos pasquines que alguien deja por la noche en las puertas de algunas casas. Esos pasquines contienen información sobre chismes conocidos en el pueblo, pues que si un vecino es adúltero con alguna vecina, que si alguien es un hijo legítimo de alguien, etc. Y al salir un vecino con las campanas del cura que ha dado en la iglesia, se encuentra con uno de estos pasquines que le avisan o le advierten de que su mujer se está acostando con uno de sus vecinos. Y no tiene mejor idea que ir con una escopeta y reventarle el pecho a tiros a su vecino. Con lo cual ya la novela empieza de un modo tenso y también va a acabar de un modo tenso, va a acabar con otro asesinato. Iremos viendo que la aparente paz del pueblo es una paz muy relativa, porque en el país en el que transcurre la historia, posiblemente Colombia, ha habido una guerra civil hace no mucho y, lógicamente, el alcalde pertenece al grupo de los vencedores y hay muchos rencores ocultos y no tan ocultos en el pueblo. La novela es una novela en principio coral, aunque tampoco hay un exceso de personajes. El alcalde es un personaje, el padre Ángel, el dentista. Algunos personajes se los nombra por sus profesiones y otros con su nombre. De hecho, están todos como muy relacionados y García Márquez marca esto
porque cuando se acaba una escena, por ejemplo, dice el alcalde o el juez bajaba las escaleras y mientras tanto otro personaje, el juez, entraba en el salón de billar. Y de una escena pasamos a otra, a veces parece que hay una continuidad temporal, pero a veces hay saltos de un día, de dos, de horas. Las horas son muy importantes, en el libro está muy marcado el tiempo, de hecho hay una frase que indica que con este tiempo plomizo parece que el tiempo se detuvo en el pueblo. El tiempo lo marca a veces la iglesia con las campanas del cura. El tiempo es importante, el momento exacto en el que están transcurriendo las acciones. Además, ya he dicho que no transcurre en mucho tiempo esta novela. Cuando estaba hablando de este tema de los pasquines, me ha venido a la cabeza que hay una novela de Juan Carlos Onetti, que es Junta Cadáveres, en la que uno de los personajes, Larsen, establece un prostíbulo en un pueblo y empiezan a aparecer, no son pasquines en ese caso, son anónimos, pero la función era parecida, se empieza a desmoronar un poco el pueblo con los pasquines o con los anónimos en un libro o en otro. Y he acabado de leer el libro y he buscado en qué año estaba escrito este libro, el de Juan Carlos Onetti, en qué año está publicado, y está publicado en 1964. Por lo tanto, esa idea de los pasquines o los anónimos que deshacen un pueblo es de García Márquez, aunque claro, no podemos hablar de plagio porque la obra de Onetti tiene una unidad interna, tiene un estilo diferente y tiene una intencionalidad diferente, pero me ha llamado la atención esa coincidencia de ideas. Esto de los pasquines parece una anécdota trivial en el pueblo, así lo entiende en principio el cura o el alcalde, pero como ya ha habido un muerto, hay unas mujeres que van a hablar con el cura para ver si desde el púlpito de la iglesia puede hablar de esto. El cura va a hablar con el alcalde y el alcalde decide poner un toque de queda en el pueblo y poner unas rondas de hombres armados para ver si encuentran a la persona que está poniendo los pasquines. Esto va a hacer que las personas del pueblo recuerden épocas pasadas que no les gustan demasiado, épocas de violencia. Los personajes hemos dicho que van pasando de unos a otros y se va generando una tensión no a veces explícita en las relaciones que tienen entre ellos. Por ejemplo, la relación que tiene el alcalde, relación negativa con el dentista, tiene una muela que le está haciendo mucho daño, pero no quiere ir a ver al dentista porque es una persona que en la guerra civil estuvo en la oposición del partido que estaba él. Esta violencia puede acabar explotando, es lo que vamos viendo en el libro. Más elementos que tendríamos que hablar aquí sería, por ejemplo, voy a consultarlo un poco, que también aparecen conexiones con Macondo, con el coronel Aureliano Buendía, que ya lo he comentado. Y también otra cosa que debería hablar ya es que he hablado de las novelas, he hablado del Coronel no tiene que el escriba y he hablado de Cien años de soledad, pero quizá deberíamos hablar de un libro de cuentos de García Márquez. Aquí tengo este volumen que están todos, que sería el que se publicó en 1962, que es el de los funerales de la mamá grande. Hay algún cuento directamente que se llama Un día de estos, en el que se relata una anécdota en el que un alcalde va a un dentista y ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en la novela. Luego hay otro cuento que se llama La viuda de Montiel, y la viuda de Montiel es un personaje de La mala hora, y si lees esto es absolutamente coherente con lo que se cuenta en La mala hora. De hecho, aparece algún personaje más, una persona que ayuda a la viuda, que se llama Carmichael, es un personaje también de La mala hora. Entonces, hay una conexión compositiva en La mala hora y los cuentos de los funerales de la mamá grande. Cuando comenté en mi blog Desde la ciudad sin cines este libro, dije que me sorprendió que estos cuentos, en vez de estar escritos bajo la prosa torrencial y del realismo mágico que asociamos a Cien años de soledad, están escritos bajo los preceptos de Hemingway. Cuentos escuetos, donde no se cuenta todo lo que está pasando, los diálogos tienen mucha fuerza. Eran cuentos como interconectados, porque por ejemplo había un salón de billar que continuamente aparecía, ese salón de billar aparece aquí también. Por lo tanto, esta novela está muy conectada con el mundo ficcional de los funerales de la mamá grande, que también hay tensión política entre los personajes porque ha habido una guerra civil, etc. He dicho que la prosa es más seca y más tensa que en novelas
como 100 años de soledad, que es la que más se asocia al estilo de García Márquez. Sin embargo, sí que consigue García Márquez belleza, sobre todo yo creo que marcando elementos atmosféricos, la lluvia y elementos de la naturaleza. El color de una bandada de loros que pasan, suena el canto de un alcaraván, que es un pájaro americano, suena varias veces en la novela. Y también, sobre todo, son muy importantes los olores en la novela. Una escena que me ha gustado mucho es que hay un desbordamiento del río y pasa una vaca muerta, y cuando uno ya se ha olvidado de la vaca, o de forma consciente o inconscientemente lo tienes en la cabeza, llega a las casas de este pueblo el olor de esa vaca muerta que se ha quedado varada en alguna orilla de un río. Y toda esta sensación de olores, de colores, crea un ambiente poético en la novela que es muy característico de García Márquez. También los personajes están golpeando el cuerpo para matar zancudos, como pasaba en El Coronel, no tiene que él le escriba. Como he dicho, la novela es coral, la tensión va aumentando, pero quizás El Coronel no tiene que él le escriba era una novela corta que funcionaba mejor que esta. Esta es una novela de transición entre esa novela de aire seco a lo Hemingway, del Coronel no tiene que él le escriba, y el desbordamiento estilístico del realismo mágico que va a haber en 100 años de soledad. Esta es una novela realista, La mala hora, pero quizá hay algún elemento que ya empieza a ser fantástico, como por ejemplo que hay uno de los personajes, la vida de Montiel precisamente, que eso lo cuenta en el cuento y lo cuenta aquí también, que cuando se va a dormir por la noche ve en el pasillo el fantasma de la mamá grande. Hay un realismo a veces que no acaba de ser costumbrista, porque por ejemplo el telegrafista del pueblo que aparece aquí le escribe poemas a otra telegrafista de otro pueblo a la que no conoce, que es una escena poética, bonita, pero yo creo que no acaba de ser realista. Pero bueno, todavía no tenemos ese desbordamiento de lo mágico en la realidad que va a aparecer en su novela siguiente. Yo creo que es una novela de transición y es una novela no redonda de García Márquez, pero sigue estando muy bien, con escenas muy bellas, que me cierra un poco el mundo de Macondo y el mundo de García Márquez, que tanto me ha hecho disfrutar y tanto me ha gustado. Espero que os haya interesado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!